La Biblia dice que si nosotros siendo malos les damos buenas dádivas a nuestros hijos, que cuanto más el Señor nos dará buenas cosas o nos dará lo que le pedimos. Y cuando está haciendo referencia a esto, precisamente lo dice después de que dice que pidamos con fe, creyendo que lo vamos a recibir, y anterior a eso, pues está hablando de la unción, de los dones espirituales, ¿no? O de los frutos del Espíritu. Entonces, cuando está hablando de eso, está hablando de que debemos de pedir esos dones con fe, sabiendo que los vamos a recibir, porque estamos orando conforme al propósito de Dios. Entonces, esas oraciones conforme al propósito de Dios también abarcan lo que es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, el tener la conciencia de que si pedimos, por ejemplo, un don de profecía o un don de lenguas o etcétera, etcétera, sepamos perfectamente para qué lo queremos, ¿no? Porque cuando pedimos Claro. un tipo de don es para utilizarlo en el Evangelio, para utilizarlo en la iglesia. Que nunca, bueno, dice Josué 1:8 que nunca se aparte de nuestra boca el libro de la ley y que de día y de noche meditemos en él, ¿no? Para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Y el Salmo 1 que dice que si nos deleitamos en la palabra de Dios, entonces seremos prosperados. Entonces, mientras que nuestra intención y nuestro propósito debe de ser el aprender, el trabajar, el desarrollarnos dentro de los propósitos de la palabra, por un lado. Por el otro lado está el hecho de poder obtenemos las cosas que necesitamos en este mundo, en esta vida, a través de la bendición de Dios, a través de la palabra y de deleitarnos de la palabra, ¿no? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en forma inmediata, tenemos el Espíritu Santo, porque lo que entra en nuestros corazones es Cristo manifestado a través de su bendito Espíritu. Y después viene el bautismo, ¿no? Tú puedes ser bautizado en agua y puedes pedir que el Espíritu te llene, que el Espíritu te unja, o puedes ser bautizado en agua para arrepentimiento de pecados. Con este estruendo viene el Espíritu Santo como forma de flamas, lenguas de fuego, que dicen, ¿no? Esas flamas que estaban sobre sus cabezas. Y al ver el estruendo, los judíos piadosos que andaban por ahí, y yo me imagino que también de otras culturas, porque pues decíamos que muchos de ellos dicen, bueno, si yo vengo de tal lado, ¿cómo es posible que los oímos oír alabar en nuestra lengua natal? Entonces, al oír ese estruendo y todo, pues suben a ver de qué se trata, pero yo creo que para entonces las lenguas de fuego ya no estaban puestas sobre sus cabezas, porque de otra manera, pues eso lo hubieran señalado, ¿no? Lo hubiesen, así como mencionaron que era esto, que cómo es que podían hablar en sus lenguas, también hubieran dicho que qué significaban esas lenguas de fuego o esas llamas que estaban sobre las cabezas de los que estaban recibiendo el Espíritu, ¿no? Entonces, pero no hace ningún comentario con respecto a los judíos que habían subido. Ellos específicamente, al oír que estaban adorando y demás, la única observación que hacen es sobre el que estén alabando a Dios en sus lenguas natales, siendo que ellos pues eran samaritanos, se podría decir que la mayoría eran de Samaria. Es dar gloria a Dios. Y a un unísono empiezan a hablar sobre estos hechos que había profetizado David y que se había cumplido cuando los ancianos y los gobernantes y los gentiles y todo el pueblo de Israel habían optado porque se sacrificara a Jesucristo. Entonces, él lo está diciendo la congregación cuando se reúne Pablo
Era Pablo y quién, y déjenme regreso. Pablo y Juan, Pedro y Juan. No sé por qué traigo a Pablo atravesado. Cuando se reúnen Pedro y Juan, sí, cuando se reúnen Pedro y Juan con la iglesia, es cuando ellos están alabando y diciendo este testimonio al mismo tiempo. Entonces, como es una especie de adoración, un reconocimiento, dice la misma iglesia, porque no es la oración de una persona, es una oración que dice que está haciendo toda la iglesia. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra, ¿no? O sea, con toda facilidad, con toda seguridad, con todo conocimiento, con toda la sencillez o facilidad que puede darte el Espíritu, que con esa facilidad estuviesen enseñando. Entonces, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, todo estaba asociado, sabían lo que estaban pidiendo, y es parte de lo que decíamos, ¿no? Como cuando pides los dones espirituales, cuando pides la manifestación de los frutos o obtener frutos, lo haces en el nombre del Señor Jesucristo, y es lo mismo que ellos están pidiendo, poder hablar con denuedo, poder hablar con toda facilidad, con poder, haciendo las señales, ¿no? Haciendo sanidades. Entonces, esto es lo que ellos estaban pidiendo, y estaba conforme al propósito de Dios para con la iglesia. Y entonces, por eso, cuando ellos han terminado esta oración que estaban haciendo, en el lugar donde ellos estaban congregados tiembla, y entonces otra vez todos son llenos del Espíritu Santo y hablando con denuedo la palabra de Dios, ¿no? Entonces, alguna vez lo comentábamos, parte de la fe nosotros la tenemos porque es un don de Dios y es una gracia de Dios, y veíamos que era, no me acuerdo cuál era la otra palabra, una misericordia de Dios, que la diferencia entre gracia es que es un regalo inmerecido, y la misericordia de Dios es cuando tú eres condenado o eres culpable de algo y sin embargo eres perdonado por gracia, se te perdona por misericordia o algo por el estilo, ¿no? Se estaban haciendo las señales y prodigios que los apóstoles habían pedido en la oración que habíamos visto anteriormente, ¿no? Uh-huh. Y entonces todos estaban unánimes y estaban alabando en el pórtico de Salomón. Dice, dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Se acuerdan que decían que en un momento dado, más adelante, no sé si lo vamos a ver más adelante, pero hay un momento en que les dicen, no, pues son estos cristianos que alborotan a todo el mundo, ¿no? Que alborotan a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque pues estaban trabajando con mucho denuedo, con mucha fuerza. Y entonces la gente se agradaba de ellos, ¿no? Y los alababa grandemente. Y más porque también estaba el testimonio que veíamos antes, donde cada quien sustentaba las necesidades de los demás. Y entonces decía, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Esto mismo, si no me recuerdo, es algo de lo que estaban comentando en lo que vimos en el Evangelio, en los Evangelios, cuando estábamos viendo la vida de Cristo, de que también lo sacaban para que lo pudieran tocar y fuesen sanos, ¿no? Y aquí vemos que la unción de la sanidad que traía Pedro era tal que la misma sombra que emitía podía sanarlos. O sea, ya se sabía que la sombra de Pedro podía sanarlos, y se había corrido también seguramente el rumor. Entonces
y crecía la iglesia rápidamente, ¿no? Es lo que nos está platicando aquí la palabra. Entonces dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, veíamos, ¿no? Hemos estado viendo que así como al Señor Jesucristo, pues ahora resulta que también a los apóstoles, pues ya venían de las otras ciudades, se había corrido la fama de los apóstoles, y pues seguía creciendo, ¿no? De enseñar y predicar a Jesucristo. El sumo sacerdote y los que estaban en la secta de los saduceos estaban celosos de ellos, de lo que estaba sucediendo, de las manifestaciones que había en el pueblo. Lo que vemos es algo que no se detalla mucho en esta parte de la Biblia, pero la verdad es que se ve que el ángel que envía el Señor los saca con toda facilidad a través de los muros de la cárcel, ¿no? O sea, les permite pasar a través de los muros de la cárcel. Yo creo que no los sacó por el frente porque los guardias los hubieran visto, y tampoco tuvo que abrir la reja de la cárcel, sino que estaba con candado y todo. Entonces, lo más obvio pues, es que los sacó a través de los muros de la cárcel. Y entonces, cuando lo saca el ángel, los envía al templo a anunciar el evangelio, porque también ya sabía lo que iba a pasar, que iban a mandar por ellos, ¿no? Y entonces los mandan a apresar, pero sin violencia, para que no fuesen ellos agredidos por el pueblo, porque pues el pueblo pensaba que pues eran por parte de Dios, igual que lo que pasaba con el Señor Jesucristo, que venían de parte de Dios y que las obras o milagros que estaban haciendo pues eran por parte de Dios. Y entonces, cuando están ellos frente al sumo sacerdote, les pregunta, ¿qué no les dijimos que no enseñasen en el nombre de Jesucristo? Y entonces les reclama, ¿no? Y que en lugar de eso pues habían llenado, fíjense, que habían llenado a Jerusalén de esta doctrina de la salvación a través de Cristo, ¿no? Pero está hablando de que ya mucha parte de Jerusalén, ya conocía esta doctrina, porque ellos se habían encargado de esparcirla. Y además, ahora resulta que nosotros somos los culpables de la sangre de este hombre y ustedes quieren culparnos, ¿no?, de la sangre de este hombre, es lo que dice al final del 28. Entonces les responde Pedro, ¿no? Y les dice, ¿acaso no era necesario que obedeciésemos primero a Dios antes que obedecer a los hombres? Y entonces dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Y entonces Pedro les está diciendo que efectivamente, o sea, Dios había mandado a Jesucristo y que Jesucristo, ellos se habían encargado de haberlo crucificado. Como habíamos visto, ellos no ignoraban que Jesucristo se suponía que era el Mesías, y hasta entonces lo estaban interpretando como el Mesías, y los testimonios, el terremoto y todo lo que había sucedido antes daba evidencia de que efectivamente él era el Mesías, pero los sacerdotes pues seguían encasillados con la creencia de que no, o respaldando esta creencia de que no era el Mesías, porque pues no podían, no les convenía, ¿no?, llegar a creerlo. Dice en el 31, a este Dios ha exaltado con su diestra o sea, a Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Todo eso estaba profetizado, todo eso se los vuelve a recalcar otra vez, ¿no? A que ustedes crucificaron y que terminaron matándole, era el príncipe y el salvador de Israel, el Mesías al cual ellos debían de haber estado esperando. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, Pedro no solamente les dice que crucificaron al Señor Jesucristo, sino también les dice que Dios, a través del Espíritu Santo, les estaba dando este poder
de que tenía el Espíritu aquellos que habían estado en obediencia, de que los sacerdotes y demás sabían perfectamente que habían sobornado a la guardia para que ellos dijesen que habían venido los apóstoles y que habían abierto la tumba del Señor Jesucristo y que se lo habían llevado. Entonces, si por un lado ellos sabían que no era así, y por otro lado sabían que el testimonio que dio la guardia y demás, que era de los ángeles que habían visto y todo esto, pues como que yo creo que esa necedad ya rayaba en la locura, ¿no? Entonces, porque a pesar de todo eso, sabían que lo que diferenciaba al Mesías que había venido de los ángeles y que había resucitado era que la diferencia es que los otros ni siquiera habían resucitado, habían muerto y hasta ahí. Dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Estaba creciendo mucho la iglesia, pero con esto todavía crecían más, porque pues los apóstoles ya no se desviaban de lo del evangelio, y claro que el resto de la iglesia tampoco. Entonces todos estaban dando testimonio y era un trabajo en conjunto, y la iglesia se estaba multiplicando en Jerusalén. Entonces muchos de los sacerdotes empezaron a creer en esta parte de la fe, que es lo último con lo que cierra, y que es el otro punto que vamos a ver, como muchos de los sacerdotes empiezan entonces también a creer, ¿no? Aquí dice que Moisés ya tenía la idea de que él iba a ser, de que había sido enviado por Dios para ser guía de su pueblo, ¿no? Lo dice en el 21, creo, dice: pero siendo expuesto a la muerte de la hija de Faraón, lo recogió y lo crió como a hijo suyo, la hija de Faraón. Y dice: y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Moisés estaba enseñado como un príncipe, estaba enseñado, alguna vez lo dije, en ciencias, matemáticas, en lenguajes, en guerra y demás. Moisés era educado como un príncipe, y a ellos los entrenaban para la guerra. Y era poderoso tanto en sus palabras como en sus obras, ¿no? Cuando Moisés cumple los primeros 40 años, la vida de Moisés se divide en 3 etapas. A los 40 años, cuando él sale huyendo; a los 80, cuando es llamado para sacar al pueblo judío; y a los 120, cuando muere, ¿no? Entonces, resulta que a visitar a sus hermanos, que eran los hijos de Israel, dice, ve que uno era oprimido por el otro, ¿no? Entonces dice que Moisés pensaba, en el 25 dice: pero él pensaba que sus hermanos iban a comprender que Dios le daría la libertad por mano de Moisés. Entonces fíjense, aquí es el único lugar donde narra que Moisés pensara así, porque realmente cuando Moisés sale huyendo, pasa un buen tiempo, cuando pasan otros 40 años hasta que es llamado en la zarza. Entonces, en esta zarza ardiendo. Entonces, Moisés, yo creo que no tenía tanto, yo creo que sí tenía esa idea de que iba a ser como príncipe para liberar a los egipcios, a los judíos de los egipcios. Todavía no lo tenía del todo claro. Y entonces dice que aquí dice, ¿no?, que él pensaba que él iba a ser el guía para sacar de la esclavitud al pueblo judío. Pero parecía que pues el resto del pueblo pues no lo había entendido, ¿no? Porque pues él era el único que tenía esa percepción. Y yo creo que la mayor parte del pueblo de los judíos sabía que Moisés había sido tomado por la hija del faraón como dentro del pueblo judío, y que a su vez el pueblo egipcio tenía la consigna de matar a los niños, ¿no? Entonces no podía él aspirar a ser príncipe de Egipto, o ser un heredero de Egipto, de la descendencia real, porque pues había sido adoptado. Él no era de sangre real como los que ya eran de la familia del faraón. Dice
que el mismo pueblo judío rechazó a este Moisés, lo dice en el 35, y dice que a este mismo que le habían preguntado, pues ¿quién te puso por juez o gobernante? Es cuando es llamado en la zarza, ¿no? Y dice en el 37, este Moisés es quien dijo a los hijos de Israel que iban a tener un profeta, ¿no? Y que iba a ser levantado por parte de Dios. Y dice, y que así como ese profeta, habían escuchado a Moisés, pues que también tenían que escucharle a este profeta. Y que Salomón, como a David se le había negado a edificar la casa, el templo, porque David tenía las manos llenas de sangre y era hombre de guerra, entonces Salomón es el que se le permite edificar el templo. Y entonces dice, en el 48, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, el mismo dice el profeta, ¿no? El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, ¿y qué casa me han de edificar? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Dice, no hizo mis manos todas estas cosas, el cielo y el mundo y el universo, ¿no? Y les dice el Señor, son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces dice, así como ustedes siempre han sido duros de corazón y demás, ¿no? Y les dice, y entonces Esteban les empieza a decir, ¿y a cuáles de estos profetas ustedes no mataron? Dice, en el 52 dice, a los que les anunciaron de antemano la venida del justo, del Señor Jesucristo, dice, ustedes los han entregado y los han matado. Dice, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y que no la pudieron guardar. Y entonces les dice, Esteban ya no les llega a decir que lo del Señor Jesucristo, porque Esteban lo estaba preparando, ¿no? Como para decir, pues si no oyeron esto de la ley, no oyeron esto de los ángeles, no oyeron estas profecías, y estas profecías pues hablaban de Jesucristo. Yo siento que Esteban se queda corto, ya no llega, porque estos se enojan tanto que entonces es cuando lo toman y lo empiezan a golpear, obviamente, lo empiezan a apedrear, le quitan las ropas, se las dan a Pablo, para que entonces era Saulo de Tarso, para que él fuese quien guardase sus ropas, ¿no?